Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar desde donde estéis viendo esta presentación. Soy Mar Alonso y os voy a hablar de factores ambientales, microbiota intestinal y el TEA. Vamos a hablar un poquito de esos factores principales que están involucrados en la etiología del TEA, de la microbiota intestinal y el TEA, de los biofilms, que es esas formaciones, esas comunidades microbianas patogénicas que solemos encontrar en esos escenarios disbióticos, el eje microbiota intestino-cerebro, de la importancia del hígado, y también vamos a ver la importancia o la parte genética que está implicada dentro del desarrollo de los trastornos del espectro autista. Principales factores del riesgo involucrados en la etiología del TEA. Pongo esta imagen para que seamos conscientes que no solo son los factores ambientales postnatales, sino que son los factores ambientales en el periodo de en la concepción, en la preconcepción y posteriores. O sea, los factores ambientales van a impactar en los papás y hay factores epigenéticos transmisibles y vamos a tener que tener en cuenta también toda esta exposición preconcepción. Esta imagen me gusta mucho ponerla porque es una síntesis maravillosa de todos esos factores ambientales posiblemente implicados en el desarrollo de los trastornos del espectro autista. Es una revisión muy buena, pero simplemente esto es para que nos demos cuenta de la cantidad de factores que pueden estar implicados y que van de la mano de este aumento dramático de casos. Algunos de estos tóxicos ambientales a los que estamos expuestos, que pueden ser factor causal de alteraciones neurológicas, son plaguicidas e insecticidas, organoclorados, organofosforados, los metales, muchos de ellos metales pesados, también son neurotóxicos. Los campos ionizantes y campos electromagnéticos, las radiaciones, es otro factor ambiental muy, muy importante, pero bastante más invisible, menos considerado, y lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hace poquito leía un artículo muy interesante que relacionaba la exposición a campos electromagnéticos y el aumento de permeabilidad intestinal. Así que a veces podemos hacer detoxificaciones, cambiar la dieta, recuperar el equilibrio del ecosistema intestinal, y no nos damos cuenta de un factor invisible que puede estar afectando y que puede ser causa de que la permeabilidad no se resuelva. Las dioxinas, que se originan básicamente por las incineradoras, los hidrocarburos, todos estos derivados del petróleo que también hacen parte de estos factores causales. Fármacos, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los fármacos como factor importante. También hay estudios que relacionan el uso de paracetamol en el embarazo y el aumento de la probabilidad de desarrollar un trastorno del espectro autista. Es por el agotamiento de glutatión uno de los factores. Aditivos como glutamato, polisorbatos, parabenos, nitritos, etcétera, gases que están presentes en las calles y carreteras por el tráfico, y la exposición a estos gases afecta al aprendizaje y a la memoria. Productos de limpieza. Tenemos una bomba en nuestras casas con la cantidad de productos químicos que utilizamos en la limpieza, y que tenemos que empezar a cambiar esta situación y a minimizar el uso de químicos. Productos de cosmética. Es lamentable la exposición ambiental que tenemos a través de los productos cosméticos, de, no sé, aluminio en el desodorante, que está implicado con el aumento del riesgo de cáncer de mama, o plomo en cosméticos para que duren muchas horas. Bueno, todo eso es un poco una situación ridícula del ser humano a día de hoy, ¿no? Una exposición tremenda por todas las vías. El edificio enfermo, tenemos casas que están literalmente enfermas. Además de los tóxicos en los muebles se les dan tratamientos con los retardantes de llama, que son tremendamente tóxicos por inhalación. Entonces, a día de hoy, el aire interior tiene un nivel de contaminación superior al aire exterior. Y eso es un drama porque es nuestra casa, es donde podemos pasar más horas, donde pasamos las horas de mayor riesgo, como son las horas del sueño, donde los sistemas tienen, bueno, pues una relajación en la que estamos con un nivel de exposición mayor, ¿no?
o por lo menos somos más susceptibles de ser afectados. Bueno, especial mención al glifosato, creo que es un problema tremendo. Está sobradamente estudiada la relación del glifosato con el cáncer o la relación del glifosato con multitud de trastornos. Aquí, en este estudio, desarrollan la inhibición de la melatonina por el glifosato y después lo correlacionamos con la deficiencia de melatonina y autismo. Es un artículo muy interesante. Otro factor muy importante, los disruptores endocrinos, son bueno, pues estas sustancias químicas que alteran el equilibrio hormonal, que tienen un gran impacto sobre la microbiota intestinal y que están también presentes en nuestro mundo, ¿no? Por todas partes. Tienen una particularidad y es que son sustancias camaleónicas. La misma sustancia, dependiendo de la dosis, tiene un modo de acción completamente diferente. Así que, dependiendo de la concentración, van a afectar de una manera u otra. Por ejemplo, las dioxinas en dosis bajas pueden ocasionar la muerte. Concentraciones muy bajas en alimentos contaminados incrementan el riesgo de anomalías en la reproducción en mujeres. Niveles elevados de saclorobenceno, por ejemplo, suprimen la actividad androgénica de las células de la próstata y dosis bajas aumentan la actividad androgénica. Y unos de los más presentes son bisfenol A, los parabenos, los ftalatos, la oxibenzona y el triclosan. Todos ellos son tóxicos con un impacto muy importante en la salud. Y todos los tóxicos impactan en la microbiota intestinal, es decir, aquello que es tóxico para el ser humano también es tóxico para sus microorganismos. Cuando estos factores ambientales modifican la microbiota intestinal, tenemos un problema muchísimo mayor. Y si esa modificación se mantiene con esa presencia de biofilms, llegamos a un escenario de autointoxicación, donde la mayor producción de tóxicos a la que está expuesto ese ser humano se da en el intestino. Eso es un escenario tremendo. Metales pesados, por supuesto. Aquí, bueno, pues nombro los tres que me encuentro con mayor frecuencia en los mineralogramas de las personas con diagnóstico de autismo o trastornos del espectro autista. El plomo, mercurio y aluminio aparecen prácticamente siempre. El plomo, no voy a desarrollar mucho esto porque ya habéis tenido una conferencia acerca de los metales pesados, pero bueno, podemos ver que el plomo tiene unos efectos directos y unos efectos indirectos. En estos efectos directos, los efectos farmacológicos, vamos a ver cómo disminuye la formación de mielina, interfiere con calcio en la mitocondria, va a interferir en la función de dopaminérgicos, GABAérgicos y el sistema colinérgico. Tiene un efecto morfológico sobre el desarrollo del sistema nervioso central, sobre la diferenciación prematura de las células gliales. O sea, como vemos, hay muchísimos efectos que implican bueno, pues una alteración del sistema nervioso, ¿no? Y hay unos efectos indirectos, aquí tenemos la afectación del sistema nervioso, pero tenemos otro efecto indirecto importante en lo que estamos hablando, que sería el déficit de vitamina D. Sabemos que en los casos, o sea que es muy frecuente en el TEA encontrar que hay déficit de vitamina D. Hay también causas genéticas, pero podemos tener causas toxicológicas como es la presencia de plomo. Entonces, el plomo va a afectar a todos los sistemas, pero bueno, pues en este caso nos interesa cómo afecta al sistema nervioso central, cómo afecta a los neurotransmisores cerebrales, compromete la plasticidad sináptica y afecta a la cognición y a la memoria. El mercurio es otro siempre presente en estos casos. A veces en un mineralograma de cabello no lo vamos a detectar de entrada porque los mineralogramas lo que nos muestran es lo que se está moviendo, lo que se está de alguna manera detoxificando. Pero cuando hacemos un trabajo de remoción, cuando hacemos una intervención para mover esos metales, nos damos cuenta que si volvemos a medir cabello nos lo encontramos.
está siempre presente. Es neurotóxico, entre muchas otras cosas, porque ya sabemos que es neurotóxico, que afecta al sistema inmune, afecta al sistema endocrino, que además es tóxico intrauterino porque atraviesa la barrera placentaria, que también después, dependiendo especialmente de su forma química, atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces la verdad que es un tremendo tóxico. Y muy importante, la intoxicación de mercurio en mujeres embarazadas, que va a atravesar esa barrera placentaria, la presencia de amalgamas en las mujeres embarazadas, el consumo de pescados grandes con gran cantidad de metilmercurio en el embarazo, pero os recuerdo que es también muy importante la exposición previa al embarazo, no solo en el embarazo, ¿no? Bueno, la acumulación de mercurio a largo plazo en el cerebro, como tiene afinidad por el selenio, va a poder influir en la aparición o desarrollo de trastornos y enfermedades neurodegenerativas. Muchas de las cosas que estamos hablando no solo son aplicables al TEA, sino que serían extrapolables a cualquier enfermedad neurodegenerativa. De hecho, hay muchos estudios que lo relacionan con Alzheimer. Bueno. Aluminio, otro de los elementos neurotóxicos. Sobre este ha habido mucha discusión en que no era tóxico o si era tóxico. Yo personalmente lo encuentro siempre en los mineralogramas cuando hay afectación neurológica, cuando hay un problema de neurodesarrollo, cuando hay un problema de neurodegeneración. Es otro de los elementos que siempre está presente. Para mí está fuera de toda duda y los resultados de los últimos estudios ya van inclinándose a decir que sí, que está implicado en las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, aquí tenemos cómo el aluminio es una toxina que afecta al sistema inmunológico y al sistema nervioso central, a los dos sistemas. Ambos sistemas están afectados en los trastornos del espectro. También hay una afectación de la respuesta inmune. De hecho, se plantea muchas veces como una autoinmunidad, que en cierto modo es un escenario que nos encontramos habitualmente. Y la realidad es que podemos hablar de cada uno de estos tóxicos, de estos factores ambientales, viendo los efectos que pueden provocar, que no son pocos, pero imaginaros el efecto cóctel. No estamos expuestos a una única sustancia, estamos expuestos a un cóctel de químicos que, bueno, pues nadie puede estudiar, porque estudiar qué supone la exposición a todo este cóctel de químicos es muy complejo. Aquí un ejemplo de disruptores endocrinos en productos de uso cotidiano y vemos cosas como pañales, limpiadores de superficies, limpiadores del suelo, detergentes, lavaplatos, blanqueadores, quitamanchas, desinfectantes, acondicionadores, champús, la loción facial, la crema de afeitar. Es tremendo. O sea, realmente estamos en una situación que por un lado es absurda y por otro dramática. Y bueno, esto es un estudio también muy interesante que lo puse porque, bueno, pues nos nombra cómo estos disruptores endocrinos también tienen un impacto en la microbiota intestinal. Además, tenemos que pensar que la microbiota es la primera línea de defensa que tenemos frente a la exposición ambiental. Entonces, es importantísimo para permitir que el ser humano sobreviva a esta situación. Pero por otro lado, la exposición continua acaba por modificar la microbiota y ahí estamos en un escenario muchísimo peor. Quedamos desprotegidos y la microbiota cambia su rendimiento metabólico y es gran productora de tóxicos, como veremos después. Entonces, ya se hablaba hace mucho tiempo de la encefalitis tóxica ambiental. Hay conocimiento muchas veces que parece que se queda en el olvido y que ahora mismo está de tremenda actualidad. Causas posibles de esta encefalitis: metales pesados, pesticidas, herbicidas, disolventes, la contaminación del aire y productos químicos del hogar. Aquí ya a día de hoy podemos añadir otro montón de tóxicos, y otro montón de factores que nos alteran, como es las radiaciones.
Bueno, ya esto simplemente lo pongo porque de verdad que es llamativo que a veces se conozca esto desde hace tantas décadas y no se aplique en la actualidad para poder ayudar a estos niños o ayudar en la disminución de la prevalencia. No sé, tener en cuenta todo esto e investigar a fondo y empezar a cambiar las cosas. Fijaros que este término ya fue acuñado en 1924 por un patólogo checo. Después, en 1940, el neurólogo Barraquer también lo constató, lo desarrolló, lo estudió, y también un psiquiatra vasco, un neuropsiquiatra vasco, en 1960. Entonces, como digo, la encefalitis tóxica es bien conocida, pero no se está investigando en esto como factor importantísimo dentro del aumento de la prevalencia de los trastornos del espectro. Bueno, y aquí lo definían con diferentes grados, desde la encefalitis de grado 1, que antes se denominaba síndrome cerebral menor, encefalitis de grado 2, que es un síndrome cerebral moderado, y la encefalitis grado 3, en la que se hablaba de síndrome cerebral mayor o parálisis cerebral. Creo que hay que rescatar todos estos estudios que seguro que nos hacen entender bastante de la situación que tenemos ahora. No podemos olvidar la contribución de la genética en la etiología del TEA. Lo que pasa es que la genética no justifica de ninguna manera el aumento de casos, pero si unimos las partes y nos damos cuenta que estos factores ambientales pueden activar factores genéticos, entonces podemos empezar a entender, ¿no? Por supuesto que hay factores genéticos que están implicados en los trastornos del espectro autista. Bueno, esto hablando del autismo no sindrómico. Si hablamos del sindrómico, por supuesto, ahí tenemos una causa genética directa, ¿no? Y bueno, aquí es muy importante la epigenética, aquí es donde están impactando estos factores ambientales. Recordamos que la epigenética estudia el cambio de expresión génica que no implica alteraciones en la secuencia del ADN, pero que luego tienen un impacto, por supuesto, en la salud, ¿no? Y estos factores, pues desde luego, esta epigenética, estos cambios de expresión génica tienen mucho que ver con la exposición ambiental. Mecanismos epigenéticos importantes: metilación del ADN, modificación de las histonas, el ARN no codificante y la plasticidad epigenética. Es bien conocido el tema de la metilación del ADN y su implicación con en los trastornos del espectro autista. Bueno, las alteraciones de la metilación pueden afectar genes clave en el desarrollo neuronal, en la sinapsis y la plasticidad cerebral. Y se han encontrado patrones anómalos de metilación en personas con TEA. Así que es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya sabemos cómo hábitos de vida, el desarrollo embrionario, bueno, pues todos estos, toda esta situación que tenemos, estos factores ambientales están dando a cambios epigenéticos. Hay ciertos polimorfismos del gen MTHFR, es probablemente el más estudiado en cuanto a su impacto en el TEA. Y aquí tenéis pues, los polimorfismos de metilación que pueden estar implicados en TEA, ¿no? Bueno, aquí está el metaanálisis, también es un tema muy interesante. Las alteraciones en el ciclo folato-metionina. En fin, que hay otro mundo ahí que tenemos que sumar a todos estos factores ambientales. Y hay qué contribución relativa de la genética y el entorno tenemos en la etiología del TEA, pues más o menos es de un 50-50. O sea, aquí vemos que tenemos 49,8% de factores genéticos y un 38,1% de factores ambientales. Pero tenemos aquí unas variantes de novo que se consideran ambientales, o sea que lo metemos en el saco y entonces más o menos tenemos un 50%, ¿vale? Hasta el 50% de los casos de TEA tienen componentes genéticos y epigenéticos. Las alteraciones de la metilación global del ADN se correlacionan con un aumento del 30% de la disfunción sináptica. Es común encontrar al menos un polimorfismo del MTHFR. Una homocisteína alta también parece estar relacionada con el aumento de la probabilidad de desarrollar el TEA.
Y ya sabéis también la importancia del folato, pero hay que tener en cuenta este polimorfismo genético para que esa suplementación nunca se dé sin metilar y se dé en la cantidad adecuada. Bueno, aquí tenemos autismo sindrómico, autismo no sindrómico, simplemente ponerlo ahí para que, bueno, pues seamos conscientes de que principalmente nuestra intervención en microbiota, en factores ambientales, va a tener una mayor probabilidad de éxito en el autismo no sindrómico, porque tenemos muchas posibilidades incluso de silenciar mecanismos epigenéticos, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues las formas sindrómicas, síndrome de X frágil, síndrome de Rett, bueno, aquí el Angelman y el complejo de esclerosis tuberosa. Aún siendo una forma sindrómica, tenemos grandes mejorías clínicas con la intervención en la detoxificación, en la evitación de la exposición a esos factores ambientales y con la recuperación del equilibrio del ecosistema intestinal. Hay cambios importantes. Vemos un poquito, microbiota y TEA. Ya sabemos que en los últimos años la relación entre la microbiota intestinal y el TEA está muy presente, hay muchísimos estudios y bueno, pues hay quien ve el problema de la microbiota como consecuencia y otros que lo vemos como factor causal. Para mí, desde luego, es uno de los factores. Siempre las cosas son bidireccionales, lo uno conlleva lo otro y lo otro fomenta el primero, pero desde luego que encontramos estos escenarios disbióticos como factor causal del desarrollo del TEA. Vemos muchos casos que se desconectan, por ejemplo, a partir de no sé, de un antibiótico, de una situación que afecta a su microbiota. Vemos después cómo la intervención en microbiota recupera esa conexión, recupera al niño y después, por ejemplo, una gastroenteritis vírica provoca los mismos síntomas que teníamos previo, de manera que yo no puedo pensar de otra manera que efectivamente es un factor causal, porque en cuanto lo volvemos a nivelar, esa sintomatología desaparece. Sabemos que hay una gran afectación gastrointestinal en el TEA, por eso, bueno, pues que hay relación, creo que ya nadie lo discute. Como os digo, algunos lo ponen como consecuencia y otros como causa. Probablemente las dos cosas sean verdad y lo uno fomenta lo otro y lo otro retroalimenta ese circuito, ¿no? Cuanto menos trabajar en estos niños con una intervención dirigida al microbioma va a mejorar toda su sintomatología gastrointestinal, pero la realidad es que lo que vemos es que la mejora de esa microbiota lleva de la mano mejoras cognitivas, mejoras conductuales, etcétera. Bueno, aquí vemos la relación, como os digo, este es un estudio, bueno, interesante, pero ya veis que las flechas las pone todas como, por ejemplo, sensibilidad alimentaria, que afectan a microbiota, la genética afecta a microbiota, la disregulación inmune afecta a microbiota, y eso es verdad, pero las flechas las tenemos que poner en doble sentido. Por ejemplo, lo que yo veo respecto a la sensibilidad, a la cantidad de sensibilidad alimentaria que tienen estos niños, es que casi siempre es consecuencia de la disbiosis y no causa. Bueno, como os digo, todos estos ejes, en mi opinión, tienen que ser bidireccionales porque lo uno afecta a lo otro y lo otro afecta a lo uno. Y aquí otro más que vincula o sea, la relación de sintomatología común dentro de los trastornos del espectro autista y trastornos gastrointestinales. También un artículo interesante. Todos ellos nos aportan datos que son, bueno, que van haciendo que vayamos montando el puzzle, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay cosas que se encuentran por diferentes caminos, en diferentes estudios, nos vamos encontrando que cuanto menos en el TEA nos vamos a encontrar un escenario intestinal diferente. Hasta el 90% de las personas diagnosticadas con autismo sufren de disbiosis y por eso parece ser un punto, cuanto menos de interés para explorarlo, ¿no? Una de las cosas comunes, aquí tenemos a McCartney y colaboradores, que encontraron un aumento significativo de especies de Clostridium. Esto yo creo que es una de las cosas que se encuentran por diferentes caminos en multitud de estudios.
Otra referencia donde nos encontramos un aumento significativo de bacteroidetes, Actinobacterium, Proteobacterium, números elevados de Clostridium, volvemos a encontrar Clostridium, disminución de Faecalibacterium y Ruminococcus. Faecalibacterium es la principal bacteria productora de butirato. Roseburia suele estar bien representada y un número menor de Ruminococcus. Nos vamos encontrando así, vamos leyendo muchos estudios y nos vamos encontrando escenarios que se repiten una y otra vez. En líneas generales vamos a tener una pérdida de microbiota de homeostasis, de esos miembros del microbioma que se encargan del mantenimiento del equilibrio de todo el ecosistema, como por ejemplo bifidobacterias, lactobacillus, y vamos a encontrar sobrecrecimientos. Es muy común que estén parasitados, es demasiado común. Probablemente esta parasitación sea consecuencia de la disbiosis, porque el equilibrio de los miembros del microbioma es lo que hace que no seamos fáciles de colonizar. En cuanto perdemos este equilibrio, los sobrecrecimientos endógenos y las infecciones van a ser más probables, ¿no? Entonces, la alteración de la microbiota intestinal puede contribuir a la patogénesis del TEA. Un tema importante sería y uno de los mecanismos más estudiados es la alteración del eje microbiota intestino-cerebro. Esto es fundamental. Realmente el escenario que encontramos es una desconexión o una mala comunicación del eje intestino-cerebro, y esta mala comunicación entre el sistema nervioso entérico y sistema nervioso central muchas veces viene mediada por una señalización alterada de microbiota. Muy importantes los ácidos grasos de cadena corta. En esos escenarios nos solemos encontrar una disminución de las especies productoras de ácidos grasos de cadena corta y especialmente de butirato, que son fundamentales para mantener la integridad de la barrera intestinal. Así que si nos encontramos una reducción en la producción de estos ácidos grasos, es bastante más probable que se desarrolle un síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Este aumento de la permeabilidad intestinal va a permitir el paso de todo tipo de sustancias a circulación sistémica, poniendo en marcha el sistema inmune, poniendo en circulación sustancias neurotóxicas, incluso con la posibilidad de la translocación, por ejemplo, bacteriana, ¿no? Es un escenario proinflamatorio, es un escenario de autointoxicación. Bueno, también tener en cuenta la importancia de la microbiota respecto a la regulación del sistema inmunológico. La microbiota es una oportunidad de intervención maravillosa, tiene una plasticidad tremenda, podemos intervenir desde microbiota y hacer efecto en los grandes sistemas de homeostasis, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. Los procesos fundamentales del neurodesarrollo dependen del normal desarrollo de la microbiota. En el cerebro, las bacterias condicionan el crecimiento normal de nuevas neuronas, es decir, de neurogénesis, la puesta en marcha y activación de la mielinización y la activación de las células cerebrales con actividad inmunitaria de la microglía. Así que si en el proceso del neurodesarrollo tenemos una alteración de la microbiota intestinal, evidentemente estos procesos se pueden alterar o se pueden no dar. En los primeros 1000 días son fundamentales para este neurodesarrollo, entre otras cosas, claro. Y este estudio, que si no recuerdo mal es de los compañeros de Venezuela, me pareció muy interesante y que cuadra perfectamente con mi experiencia y con lo que voy leyendo en otros estudios. Esto es lo que nos solemos encontrar. Aumento de Clostridium, aumento de Candida albicans. Tiene dos formas, es un hongo dimórfico. Cuando cambia de su modo levadura a modo moho, expresa patogenicidad y produce muchas sustancias tóxicas, entre ellas candida lisina y otras micotoxinas que afectan al epitelio intestinal y que nos llevan hacia un escenario de aumento de permeabilidad intestinal. Como os decía, esto va de la mano también de disminución de bacterias de homeostasis, como pérdida de lactobacillus y bifidobacterias, y es muy común también encontrar muy baja Akkermansia.
que Akkermansia es fundamental en el mantenimiento, en la renovación constante de la capa de mucus, que es donde habita microbiota y que es, bueno, pues factor importantísimo dentro de la desestabilización de ese ecosistema intestinal. Este escenario de disbiótico lo que conlleva también, aparte del aumento de permeabilidad, la producción de metabolitos tóxicos. Cresol, indol, escatol, amoníaco, aminas, etcétera, etcétera. Bien, en este escenario de producción de metabolitos tóxicos aumentada, que no tiene, eh, siempre hay una producción de metabolitos, pero esta supera la capacidad de neutralización, más el síndrome de intestino permeable, nos llevan a una señalización que nos lleva a una neuroinflamación. Uy, perdón. Este es otro estudio reciente de los compañeros de Venezuela, muy interesante, con seguimiento con dos parámetros, calprotectina y zonulina. Calprotectina como marcador de inflamación, zonulina como marcador del aumento de permeabilidad intestinal y los resultados. Me pareció muy interesante poder poner bueno, poder visibilizar este tema, ¿no? Grupo control, ya veis los datos de zonulina. En grupo TEA, fijaros que hay un aumento claro de esta proteína que nos marca que hay aumento de permeabilidad intestinal. En calprotectina, grupo control y grupo TEA. Es muy, muy llamativo y bueno, pues puedo sumar a esto que es mi experiencia. Tengo datos de calprotectina de multitud de niños con diagnóstico TEA que nos encontramos con una calprotectina por las nubes. A esto sería muy interesante añadir otro marcador que es la alfa-1 antitripsina, porque hay escenarios donde tenemos tanto daño epitelial que ya no es capaz ni de producir zonulina y no la vamos a encontrar aumentada, que puede pasar en muchos de estos casos. ¿Cómo sabemos si hay un aumento de permeabilidad intestinal tremendo pero con una baja zonulina, midiendo también alfa-1 antitripsina? Esta da muy alta, la zonulina baja y ya sabemos que tenemos un escenario peor que ese aumento funcional, sino que empezamos a tener problemas estructurales. Consecuencias de estos escenarios disbióticos, pues una de ellas, que es común también en estos niños, es la endotoxemia metabólica, que sería la suma del aumento de bacterias gram negativas que tienen en su membrana externa el lipopolisacárido, este LPS, que es muy proinflamatorio. No son todos los LPS, son unos LPS hexaacilados con esta parte del lípido A con 6 grupos acilo y es señalizador de inflamación. Si a esto le sumamos, a este aumento de presencia de estas bacterias, le sumamos el aumento de permeabilidad intestinal, nos encontramos con el escenario de endotoxemia metabólica, que es causa directa de la inflamación crónica de bajo grado. Otros metabolitos importantes bueno, la microbiota tiene una producción de metabolitos enorme. Me parece que la metabolómica es uno de los campos más interesantes donde podemos cuantificar verdaderamente la funcionalidad de la microbiota y bueno, pues nos vamos a encontrar una producción de ciertos metabolitos, como tenemos aquí, como son las aminas, como son los fenoles e indoles, como son el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, los ácidos grasos de cadena ramificada, etcétera. Pero bueno, hay metabolitos finales en este escenario que aumentan muy comúnmente las aminas biógenas y el amoníaco, que van a producir una alcalinización del medio intestinal que debe ser ácido. Eso favorece el sobrecrecimiento de patógenos de miembros de microbiota con capacidad de comportarse como patógenos. También va a favorecer un escenario donde un patógeno pueda colonizar y sobrecargan funcionalmente el hígado. Las aminas biógenas, pues es muy común que encontremos un aumento de histamina en heces y hay otras aminas, por supuesto, pero bueno, pues dentro del eje intestino-cerebro uno de los metabolitos que cuantificamos en heces es la histamina. El amoníaco también siempre presente, tremendamente tóxico y es muy neurotóxico y difunde fácilmente la barrera hematoencefálica, así que tener en cuenta. Y este escenario es tener el enemigo en casa. Si desde intestino tengo una producción enorme de aminas, de amoníaco y de otros metabolitos,
eh, la carga exógena se vuelve casi irrelevante, ¿no? Y bueno, pues a partir de la dieta, la microbiota, bueno, va a producir, pues por ejemplo, a partir de los metabolitos derivados del triptófano, es un tema muy interesante, el escatol, el indol, los ácidos grasos de cadena corta, estos sí nos interesan, ¿no? Porque son metabolitos con multitud de funciones en contexto de salud, la conversión de ácidos biliares primarios en secundarios, en fin, como digo, la metabolómica es interesantísima. La formación de biofilms. Cuando tenemos estos escenarios disbióticos, nosotros tenemos un biofilm mucoso saludable. Los microorganismos viven siempre en el mayor porcentaje de microorganismos y de microorganismos de nuestra microbiota viven en biopelículas adheridos a una superficie. Eso les confiere estabilidad. Las comunidades son multiespecie y de esa manera rentabilizan recursos. Pero en escenarios disbióticos nos podemos encontrar una formación de biofilm patogénico, que ya son como nidos de microorganismos que cambian su expresión fenotípica, se vuelven más productores de esos metabolitos tóxicos nada interesantes, pueden invadir hasta llegar al epitelio o o colonizar toda la capa las dos capas de mucus del colon. Y este es un escenario bastante peor que un sobrecrecimiento, ¿no? Sino que ya hay una comunidad muy organizada de patógenos que evidentemente es más difícil de resolver y es un problema mayor. Y estos biofilms patogénicos no solo son formados por bacterias, que es lo que pensábamos hace unos años, sino que ya conocemos como Giardia es un formador de biofilm. Como cándida, por supuesto, conocemos bien cómo forma biopelículas cuando se vuelve esa cándida eh, invasiva que emite hifas y pseudohifas. Incluso hay estudios sobre algún virus formador de biofilm y las arqueas también, por supuesto, como grandes supervivientes en escenarios que no lo tienen fácil, ¿no? Son formadoras de biofilm. Entonces, nos vamos a este eje intestino-cerebro que tiene su alteración, unas consecuencias que serían trastornos de inflamación intestinal exacerbados, respuestas alteradas al estrés y estados conductuales alterados. Al principio hablábamos de eje intestino-cerebro. Con el tiempo hablamos de eje microbiota intestino-cerebro porque es mucho más correcto, porque se ha visto la relación y el impacto de tener alteraciones en la microbiota respecto a la funcionalidad del eje intestino-cerebro. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia y todos los efectos en sistema nervioso por afectación de microbiota, en este caso por animales libres de gérmenes. Vemos cómo tienen una afectación a la neurogénesis, al crecimiento de las dendritas, a la mielinización y a todo eso que hemos nombrado antes. Este también es un artículo muy interesante. Recordaros que el butirato tenía mucho que ver, y esos ácidos grasos de cadena corta, en el mantenimiento de la integridad de la barrera hematoencefálica y bueno, decir que el acetato tiene que ver con el control del apetito, que suele haber alteraciones en estos niños en que no tienen freno en cuanto a tener siempre hambre, ¿no? Es querer estar siempre comiendo. Tampoco es un problema psicológico ni conductual en muchos de los casos, sino que hay alteración de la producción de determinados metabolitos que les lleva a tener siempre hambre. Así pues, una microbiota en estado de eubiosis señaliza y influye en la correcta comunicación del eje intestino-cerebro, hay diferentes rutas de comunicación. Y una microbiota disbiótica va a afectar a esa señalización. Otro factor importante en el eje intestino-cerebro, la producción de neurotransmisores por parte de microbiota. Tenemos una microbiota neuroactiva, productora de GABA, muy importante, que son, bueno, con ciertos miembros principales como Lactiplanti, Bacillus plantarum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, que además de producir GABA, modulan la síntesis de serotonina y modulan los receptores de neurotransmisores para estabilizar funcionalmente este eje intestino-cerebro. Bueno, ya sabemos que la serotonina
está involucrada en la regulación del apetito, patrones del sueño, estado del ánimo y la cognición. Y aunque la serotonina es sintetizada por las células enterocromafines y por las neuronas del sistema nervioso entérico, más del 80% es producido por miembros de nuestro microbioma. E. coli, especies de Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Morganella, Klebsiella, Hafnia, Bacteroides, etcétera, etcétera. Así que la producción de serotonina por parte de nuestra microbiota es tremendamente importante. Bueno, niveles elevados de ácidos grasos de cadena corta disminuyen está muy comprobado y muy relacionado la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, la relación con la producción de serotonina y cómo eso impacta en comportamientos de ansiedad y depresión, por no enrollarnos ahí, ¿no? Niveles elevados de serotonina producen una disminución de la permeabilidad intestinal y ya hemos dicho que el 80% se producen por miembros de microbiota, y niveles bajos conducen al aumento de la permeabilidad de esa pared intestinal. Tenemos una comunicación con la microbiota y el sistema nervioso central. La primera estación de comunicación es el sistema nervioso entérico, es el que va a recibir la información directamente de los microorganismos y después por diferentes vías se lo va a comunicar al sistema nervioso central. Pero este sistema nervioso entérico es una red de 100 millones de neuronas, la milésima parte de las que tiene el cerebro, pero tantas como tiene la médula espinal. Así que debe de ser bien importante. Aquí algunos ejemplos de comunicación, como por ejemplo que Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus tienen acción GABAérgica y ansiolítica. El Reuteri, Lactobacillus reuteri, sabemos que mejora la conducta social y lo hace incrementando la oxitocina, o que Bifidobacterium y Lactobacillus inducen mejoras notables del comportamiento social en la vida temprana y en la edad adulta. Y esto lo podemos leer al revés. Un déficit de estas puede afectar al comportamiento social, por ejemplo, ¿no? Por último, no nos olvidemos de la importancia del hígado. ¿Por qué con la misma exposición ambiental unos niños desarrollan autismo y otros no? Bueno, ahí tenemos una individualidad bioquímica que, por supuesto, en cada quien esta exposición puede afectar de maneras diferentes, eso es evidente, ¿no? Pero nos encontramos muchas veces, es muy, muy frecuente encontrar la detoxificación hepática genética alterada en estos niños, muy disminuida, por ejemplo, con problemas de metilación o con otros problemas, ¿no? O a veces nos encontramos esta fase 1 acelerada y la fase 2 ralentizada, y es un escenario bastante complejo. Entonces tenemos que conocer también la capacidad de detoxificación hepática en estos cuadros. Ideal sería, pues bueno, poder tener un estudio con esos polimorfismos genéticos de detoxificación hepática. Aquí tenéis el impacto biológico de estos polimorfismos de detoxificación. Lo que vamos a encontrar con estos polimorfismos es una disminución de la capacidad de realizar una función, ¿no? Esto es de mi compañera Ruth Matute, que ella se dedica a la genética, y bueno, pues aquí tenéis una relación entre los polimorfismos de desintoxicación y el trastorno del espectro autista, un tema también fundamental. Aquí tenemos un estudio real de un caso con diagnóstico de autismo. En rojo tenemos esos polimorfismos que afectan a la capacidad de detoxificación. Aquí tenemos en rojo el ApoE, que ahora veremos, y tenemos, bueno, pues otras rutas alteradas. Los que están en amarillo son normales, no les confiere un efecto de mejorar esa función ni tampoco de disminuirla. Pero como veis, pues tenemos bastantes alterados, ¿no? Y como os decía, en este caso, que tenemos una POE con una afectación, lo que tenemos es que hay variantes genéticas en las que los genes codifican las enzimas del metabolismo y que hacen que su actividad sea más elevada o que esté reducida.
Bueno, pues aquí tenemos el APOE, que tiene que ver con la capacidad de detoxificación de metales pesados, y esto en determinados escenarios, con una reducción de esa capacidad y una gran exposición, pues podemos ver uno de esos factores individuales que pueden hacer que esa persona tenga más problema con la misma exposición a metales pesados. Así que tiene otras funciones. Realmente este es un mundo enorme, pero la verdad que creo que no, a pesar de la cantidad de factores ambientales, a pesar de la multitud de problemas que hemos visto que pueden estar implicados en la etiología del TEA, no podemos olvidar también estos factores genéticos. Que muchas gracias.